Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Gentile, soy directora ejecutiva del curso de posgrado en agronegocios de agroeducación. Bueno, viste el video que es un resumen de las fortalezas que tiene este programa de capacitación en los que todos los que formamos agroeducación ponemos nuestro principal esfuerzo. Es la actividad académica más importante que realizamos y en la que ponemos todo nuestro esfuerzo para lograr un producto de alta calidad. Hay tres elementos fundamentales que quiero recordarte para que tengas presente cuáles son las fortalezas de este programa. Primero que nada, la metodología. Esta clase abierta tiene ese objetivo, que pruebes lo sencillo que es ver la clase solamente con un clic y que puedas participar activamente de la misma. Tenemos una persona que coordina las preguntas a través de un chat, Alex, que nos está acompañando en este momento, o podés hacerlo a viva voz. Y lo que también es muy importante es que después, cuando quieras y donde quieras, podés verlo en diferido. En la comodidad de tu casa, mientras estés trabajando, mientras estás en algún lugar, porque esto lo podés ver desde el celular, podés ver las clases o inclusive repasarlas. Por supuesto que hacemos hincapié en la importancia de participar en las clases en forma presencial. Nosotros desde Agroeducación formamos una especie de red de contención, tanto para los alumnos, como para los docentes, como para los que somos parte del centro. Es decir, somos gente que está involucrada en el sector todo el tiempo con nuevas ideas, razonando juntos, tratando de ver por dónde pasan los negocios. O sea que es importante venir. Pero indudablemente que la dinámica laboral y personal muchas veces nos impide poder participar de clases y este sistema te permite no perder ninguna clase, no perder el hilo conductor o esa clase que vos específicamente querías participar, verla desde tu casa o desde tu oficina cuando quieras y cuando puedas. Así que eso es un valor agregado fundamental del posgrado. Por otro lado, la temática académica está constantemente adaptada a las necesidades de capacitación del sector. En eso descansamos en nuestro director académico, que es Diego Palomeque, que es la persona que va a dar en unos momentos la clase abierta, que está constantemente vinculada con los principales referentes del sector y viendo por dónde pasan los negocios, por dónde pasan las necesidades de capacitación del sector, siempre colaborando con Salvador Di Stéfano, que es otro de los directores de agroeducación. Y por último, que eso vos lo ves constantemente y si estás viendo la oferta de agroeducación, son los docentes. Los docentes que forman parte del posgrado son los máximos referentes en cada una de las temáticas abordadas. Desde agroeducación armamos el programa y después fuimos a buscar quiénes son los máximos, las personas que están en el sector privado y que nos pueden dar una capacitación de excelencia por un lado, pero sobre todo práctica. ¿Por dónde pasa hoy el negocio? Gente que está en el campo, gente que está en el campo de batalla todos los días y que no va a tener ninguna duda ante tus consultas y además de brindarte la información necesaria para la toma de decisiones. Así que bueno, el posgrado arranca el 7 de abril, el 31 de marzo cerramos con las inscripciones, ya hay un 60, un 70% de las matrículas cubiertas. Y además de este posgrado, que son viernes cada 15 días, desde la 1 del mediodía hasta las 7 de la tarde, tenés dentro del bagaje de capacitación, de agroeducación, todas las actividades que realicemos sin costo. Con esta posibilidad de hacerlo a distancia no es un impedimento, digamos, es decir, toda clase que demos desde agroeducación, vos sabés que la tenés cubierta formando parte del posgrado, podés verla cuando quiera o te esperamos en nuestras oficinas para acompañarnos. Y siempre con esa visión, ¿qué está pasando en el mercado? Un ejemplo, ayer dimos una clase de tax planning en el agro, en que se tocaba el tema de las nuevas inscripciones o las reformas que hay en las inscripciones del RUCA y tuvimos alrededor de 80 personas que participaron de la misma. Esto lo vamos a repetir en 2 semanas, el martes que viene hay una clase de tecnología en agro, etc. Son todas herramientas que nosotros pensamos que te pueden servir, que sirven a tu capacitación y que son complementarias al posgrado. Así que cuanto antes puedas unirte y empezar a formarte académicamente va a ser un gusto. Así que bueno, ahora arrancamos con esta clase abierta, que ese es el objetivo, que conozcas la metodología, pero sobre todo la calidad académica y práctica de nuestros docentes. Diego es director académico del posgrado, es una persona con una trayectoria muy importante en el sector, ha trabajado en la empresa Cargill, Quiñegüen, durante muchos años en MCU, actualmente es consultor privado y bueno, y está en contacto
con todo el sector, productores, acopiadores, miembros de empresas agropecuarias, multinacionales, etc. Es una persona que conoce mucho y que tiene una llegada muy clara, así que bueno, le dejo el espacio a Diego. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Andrea. Buenas tardes a todos. La idea de la clase abierta de hoy es compartir algunos contenidos iniciales, pero fundamentalmente estimular el pensamiento, ¿no? Es una clase bastante disruptiva, tal como fue preparada, sencillamente porque como el título de la actividad de hoy es reinventar el negocio agrícola, lo que nos estamos planteando es una mirada en un salto de tiempo a 10 años. Y cómo imaginamos que va a ser la cadena de valor en aquel momento. Con lo cual, la primera parte de la clase va a ser compartir algunos videos breves, que son específicamente 3, uno de logística, uno de trading y uno de producción, bastante futuristas los 3, es decir, es una mirada en buena parte al futuro de la industria más que el presente, y luego de compartir esos 3 videos breves que llevarán en total los 3 unos 15 minutos y reflexionar sobre lo que vimos brevemente, hay en la segunda parte de la clase donde vamos a ver un poquito el tema más desmercado, ¿no? A jugar un poco con arbitraje de precios para ver cómo se captura valor económico diferencial por el solo hecho de empezar a jugar con las distintas posiciones de futuro que tienen los commodities. Con lo cual, si les parece, vamos a empezar con los videos. Los videos son 3. El primero es de sería de lo que llamamos un venture capital bastante conocido y en boga, que es el Uber de los camiones, que se llama Otto, ¿sí? Es logística sin chofer, son camiones autoconducidos. El segundo video es más de mostrar la realidad del trading y lo que llamamos la integración vertical, es decir, consumidores de proteína, consumidores de forraje que cruzan todo el mundo para producirlas por ellos mismos, buscando los lugares donde hay claramente ventajas naturales competitivas en perspectiva de recursos naturales. Y el tercer video, que es bien de producción, lo que de alguna manera vamos a ver es producción de proteína vegetal sin luz del sol y sin tierra, es decir, una especie de fotosíntesis artificial, lo que se conoce dentro del mercado de la jerga como hidroponía. Vamos a ver los videos y luego seguimos. Empezamos con el de Otto, Jenny. Perdón, que me olvidé de aclarar. El material, el audio, está en inglés. Lamentablemente porque no se dispone de este material con audios en español. Incluso el segundo de los videos, que es este que hablamos de plataforma de trading o integración vertical, el video está en árabe. No se preocupen por el hecho de entender o no entender el idioma. La verdadera información está en las imágenes. Con lo cual, veámoslo con esa perspectiva. Ahora sí. I got into truck driving in 2007. I like to travel the country. That's one of the reasons drivers get into the industry. They want to see the country. It's a big, beautiful place. Anheuser-Busch is the largest brewer in the United States. We ship over 1.2 million truckloads each year. We are always looking for new innovations in technology. Otto's trucks are the next area of transportation innovation. The driver would still be involved with the pickup, loading the freight, making sure it's secure in the back of the vehicle. And then once you're on the interstate, one switch and it's driving itself down the road.
Well, auto technology is all about making the road safer. It's like a train on software rails. And so when you will see a vehicle driving with nobody in it, you'll know that it's very unlikely to get in a collision. I proclaimed to one of the technicians, I said, I don't think I could have done that better myself. That was an interesting moment. We knew we wanted an iconic American brand that was passionate about their products. Budweiser was a perfect partner. For me, I think the most important things that computers are going to do in the next 10 years is drive trucks and cars. So it's great to be at the forefront of that. كثبان رملية لا نهاية لها، وصيف يمتد على عدة فصول. صحاري السعودية هي موطن ل170 ألف بقرة، يشكلون قطيعاً لأكبر شركة متكاملة رأسياً لإنتاج الألبان في العالم، وأكبر شركة للمواد الغذائية واللوجستية في الشرق الأوسط. المراعي. تعيش الأبقار هنا حياة مرفهة، حيث يتأكد المشرفون عليها من تغذيتها بأفضل الأعلاف الموجودة في العالم. إلا أن البيئة والتربة في السعودية غير مثالية للمزارع الكبيرة لأعلاف الحيوانات. من أين إذن يأتي هذا العلف؟ موطن أكثر الأنهار والشلالات إبهاراً وروعة في العالم، مكان يعرف بطبيعته الغنية وتربته الخصبة، الأرجنتين. استحوذت شركة المراعي على شركة فونديمونتي أمريكا الجنوبية لزراعة وإدارة أكثر من 32 ألف هكتار منتج من البرسيم وحبوب الصويا ومزارع الذرة في الأرجنتين، وذلك من أجل توفير العلف اللازم لماشيتها. تنمو النباتات هنا في ظروف مثالية قبل أن يتم شحنها إلى السعودية. We have a massive production of almost 150,000 tons and we need to deliver everything on time. بهدف تحقيق أفضل جودة، سيواجه الفريق تحديات الظروف المناخية. Big part of farming in Argentina is monitoring the weather forecast. والمسافات البعيدة والطرقات الموحلة، بالإضافة إلى بعض المشاكل غير المتوقعة. يستخدم البرسيم كخيار أول لعلف الأبقار المنتجة للألبان بكميات كبيرة بسبب احتوائه على نسبة بروتين عالية. كما تعتبر الذرة مصدر طاقة ممتاز لحيوانات المزرعة، حيث يخلط مع البرسيم مكوناً مزيجاً يساهم بإنتاج حليب عالي الجودة من الأبقار التي تتغذى عليه. هذا الحليب هو المصدر الأساسي للكالسيوم، الفيتامينات والبروتين لأكثر من 18 مليون عميل لدى شركة المراعي. يقوم فريق المراعي في دياغو دي ألفير التي تبعد 850 كيلومتراً عن العاصمة بوينوس آيرس بزراعة أكثر من 30 ألف هكتار من الذرة وحبوب الصويا. Todos los años el desafío que tenemos es mejorar tanto en producción como en calidad. Lo más importante, lo que más buscamos nosotros en la siembra es una siembra de calidad, que es el principio de todo. By 2050, the world will need to feed an additional 2.5 billion people living in cities. Yet as the demand for food increases, the amount of space available for agriculture in developed countries is expected to fall. I'm Rachel Mealy in Japan's Fukushima prefecture to see how sun-free and soil-free urban farming could be the way of the future.
We're here in the town of Aizu Wakamatsu at the Fujitsu plant. On this site, for more than 3 decades, the company has produced semiconductors for use in computers. But what we're here today is to see a new project Fujitsu is working on. Mr. Miyabi is going to show us. In recent years, the demand for the chips has slowed, and the company has converted an unused part of the factory for its foray into agriculture. Please take off your shoes here. Okay. And the air shower. Air shower? Yeah, air shower. Oh, I wasn't expecting that. Particles on my clothes. Okay. So this project is called Kirei Yasai. What does that mean? Kirei means clean, and yasai means vegetable. Right, the Clean Vegetable Clean Project. vegetable project. We grow vegetables in a clean room that was used for semiconductor chips, and less particles and less bacteria. And it's soil-free, is that right? Yes, soil. We don't need soil. Nutrient solution here in our In the tanks. Right. There is a pump and nutrient solution pumped up into the top tray like this and flows under the vegetables and the second and the third and return to the tank. To differentiate its lettuce from other farmers, Fujitsu has focused on growing a low-potassium variety, which is sold to people with kidney problems who can't process the mineral properly. The lettuce is sold to nursing homes and hospitals in the area, as well as online for patients to buy directly. How many lettuces are in there? 50,000 heads of lettuce here. 50,000, that's a big salad. Miyabe says a vegetable factory like this could be set up anywhere in the world, regardless of the climate. In the future, this kind of plant factory will increase, not in Japan, but also all over the world. All of the cultivation condition is controlled, so through a year, we can make the same quality of the lettuce. You're producing a clean vegetable here, but we're not very far from the Fukushima nuclear power plant. Do you know that these vegetables don't have radiation? Our vegetables are safe, and also we test the radiation twice a year. I'm now travelling to Kashiwa City, just outside Tokyo. It's an area of old-fashioned farms, but I'm here to visit another indoor farm using new age methods. I'm meeting Shohei Yoshimoto from the Mirai Vegetable Company. Mirai is the Japanese word for future. Do you think that this is the future of farming? Sure. We believe this will be the solution for future food shortage problem. The Mirai Company is not just in the lettuce business. It's also selling the systems for factory farming. And so far, they've had customers in Russia and Mongolia. Input costs such as power and labour are high. But because the farm can operate 24 hours a day, output is maximised. From seeding to harvesting, it takes 35 days. In open field, usually from 72 days to 90 days. So around 2.5 times faster. This factory produces about 10,000 lettuces a day, and they're sold in supermarkets across Tokyo. Yoshimoto wants to show me a small-scale lettuce farm his company has sold to a restaurant just down the road from the factory. It doesn't get much fresher than that. So we visited the farm of the future. Perhaps in the restaurant of the future, a dish like this will come to the table where every component has been delivered fresh from the factory. Bueno. Muy interesante ver un poco o compartir estos contenidos. Repasando brevísimamente, el primer video lo que mostraba son camiones autotripulados, es decir, sin chofer. Uno podría pensarlo, es la evolución de la logística en ciclos más o menos largos, seguramente que sí.
en Estados Unidos llega antes que al resto del mundo, por eso la información de alguna manera en términos de tendencia está tomado allí. El segundo video muestra grandes cambios de paradigmas, ¿no? Es decir, mercados consumidores que en lugar de comprar el producto deciden producirlos por sí mismos, montando negocios de producción en aquellas latitudes, en este caso Argentina, que tiene ventajas competitivas para la producción de forraje y de proteína. Es decir, es un trader que no solamente se dedica a comprar la materia prima para industrializarla, sino también integrarse verticalmente hacia atrás en la cadena a los efectos desde la producción, desde el lote hasta la góndola. Y el tercero, quizás el más futurista, que tiene que ver con, con lo que llamamos una especie de fotosíntesis artificial. Es decir, la creación de proteína, de forraje, de alimento de origen vegetal, sin luz del sol y sin tierra, ¿sí? Hidroponía. Algo que no es que va a venir, todo lo que hemos visto ya está, esto es parte de la realidad, las tendencias se van a acentuar hacia adelante. Entonces, cuando hablamos de reinventar el negocio agrícola, independientemente de que estos contenidos o estos videos muestran, si uno quisiera ver la realidad de lo que estimamos puede ser la industria dentro de 15 años, pero no sabemos si va a ser en aquel momento o va a ser antes, sabemos que va a haber cambios radicales en la matriz productiva, en la matriz logística y en la matriz mundial de trading. De alguna manera estos casos testigos nos permiten ver líneas, ¿no?, de hacia dónde va el futuro dentro de nuestra industria. Entonces, cuando nosotros aquí en el posgrado de agroeducación vamos a empezar con el primer módulo, que es agromanagement, justamente el agromanagement lo que toma en consideración son las distintas variables que este negocio tiene que deben ser gerenciadas a los efectos de generar resultado económico. Y no solamente es el gerenciamiento de las variables dentro de la compañía, sino que tiene que ver con el hecho de que hay una tendencia mundial donde en el futuro todas las praxis agrícolas, logísticas y de producción y de trading van a ser distintas. Y ese cambio no es una elección, ese cambio va a llevar puesto a aquel que se resista, con lo cual uno podría decir, cuando los cambios son tendencias mundiales, el cambio es obligatorio, viene impuesto, y eso obliga a las compañías a repensarse, a reinventarse. De alguna manera los contenidos que estamos diseñando para el módulo de agromanagement, el primero de los 3 módulos que conforman el posgrado, tiene que ver con esa especie de alineamiento estratégico con la realidad del negocio de hoy y con lo que creemos que viene hacia adelante. Segunda parte de esta clase abierta. La idea es jugar un poquito con estructuras de precios, mostrando de alguna manera que atrás del precio o atrás de un precio de un determinado commodity, vamos a hacer algún ejemplo hoy con maíz y otro con soja, hay mucha tela para cortar. Un precio de referencia, independientemente de que justamente es el precio para vender la producción de la cadena de valor agrícola, también tiene implícito la posibilidad de empezar a jugar con arbitrajes para generar mayor valor económico. Vamos a ver un breve ejemplo en maíz y otro en soja. ¿Puedo escribir, Johnny? ¿Está? Vamos a hacer letra grande de tal manera que sea bien visible. Los valores que vamos a copiar aquí en el pizarrón son los cierres de la posición del mercado a término del día de ayer, ¿sí? Vamos a tomar la posición del mes de abril del año 2017 y la posición del mes de julio del 2017. El maíz abril ayer cerró en Argentina a $150 por tonelada, el maíz julio cerró a $144 por tonelada. Y en el caso de la soja, de vuelta, en posición de cosecha, la soja abril del 2017 cerró en el término en $245 y la soja noviembre, que es el momento del año donde hay lo que llamamos en la jerga overlapping de cosechas,
es decir, donde se solapa, donde entra el mercado, la cosecha americana de granos gruesos, está en $263. ¿Sí? La estructura de precios del mercado de soja tiene bastante racionalidad. Técnicamente, en un mercado normal, un futuro debería valer más que el precio en posición de cosecha, por un tema de liquidez de mercado. En abril todos los productores tienen soja, en noviembre no todos, con lo cual el trader que necesita originar para moler va a salir a pagar una prima por hacerse de ese producto. Entonces, la menor liquidez de oferta, el mercado la refleja a través de una estructura de precios creciente. En el caso del maíz, es al revés. El disponible en cosecha vale más que el maíz futuro. Acá hay, diríamos, todo un tema de restricciones logísticas que tiene Argentina para poder recibir maíz en los puertos en el mismo momento en que se está cosechando y entregando soja, ¿sí? Que siempre es preferida por parte de los traders respecto de darle espacio y cupo en puertos respecto del maíz. Pero independientemente de esto, vamos al punto que queremos graficar hoy. Si bien aquí ya nos estamos adentrando un poquito en todo lo que son estrategias de comercialización, que forman parte del módulo final del posgrado. Pero implícito también hay algo de gerenciamiento financiero que es parte de agromanagement. Y vamos a tratar de graficarlo o de juntar estos 4 números para convertirlo en un solo número. Cuando decimos que el maíz vale en el disponible $150, en el disponible de cosecha, perdón, en abril, y que el pase a julio vale $144, acá lo que tenemos como resultado del pase, es decir, el que se quiere guardar el maíz de abril a julio, tiene un castigo de $6 por tonelada. ¿Sí? Esto porcentualmente, es decir, los $6 sobre los $150 por tonelada que vale el abril, representa un menos 4%. ¿Sí? Si uno se queda solamente con la estructura de precio y dice, bueno, vendo en el abril. Si uno piensa la posición como una tasa de interés que relaciona el diferencial de precios contra el valor en cosecha, lo que podemos decir es que el productor se puede financiar vendiendo el maíz en cosecha a $150 y recomprándolo en el mercado de futuro a $144. Con lo cual, fija el precio de su producción, lo recompra en el futuro, sigue exactamente en la misma posición física. Si tiene 1000 toneladas en abril, en julio sigue teniendo las 1000 toneladas mismas, con la salvedad que financió de abril a julio al menos 4%, es decir, tasa negativa. ¿Y por qué un productor quisiera de pronto vender su maíz en abril para recomprarlo en julio y capturar la tasa? Ahora lo vamos a ver en el forward de soja. ¿Cuál es el sentido práctico de jugar un poco con el pase? Alex. Hay un comentario que hace Diego Charaviglio que dice: el maíz julio no es futuro, estamos hablando del 80% de la superficie de maíz en esa época. Es correcto. En Argentina más del 50% de la superficie de maíz se siembra ya como maíz tardío, con lo cual la cosecha va de junio a agosto. Cuando hablo de mercado de futuro me refiero a que es una posición lejana respecto de cuando entra el maíz de la cosecha de granos gruesos, que empieza, te diría, sobre el 10 de marzo. De hecho, la cosecha de maíz ya empezó. Ayer estuve en Marcos Juárez con algunos lotes testigos que estaban rindiendo en zona de 13.500 kilos. Con lo cual se espera sinceramente una muy buena cosecha de maíz. Es correcta la aclaración, independientemente de cuando hablamos de futuros, sencillamente lo que decimos es, estamos hablando a 3 meses y medio, 4 meses de cuando entra el disponible, si bien hay mucho maíz que entra en julio en el mercado. Pero independientemente de eso, lo que quiero decir es que uno a veces mira los granos como producción, que efectivamente lo es. Lo que estamos diciendo acá sencillamente es que con la posición de granos yo puedo construir tasa de interés. Y como en este caso, cuando las posiciones más cortas valen más que las posiciones más largas, vendiendo sobre el abril y comprando el julio, yo financio mi negocio al menos 4%. Tasa negativa, construyo valor desde la deuda. Vamos a los futuros de soja, ¿sí? Decíamos que el abril, que es cuando se masifica la cosecha,
está en zona de 2.45, cierre del término de ayer. La posición de noviembre está en 2.63, independientemente de que este es un comportamiento bastante normal en todos los mercados, como decíamos antes, por liquidez de cosecha. Este pase, ahora explicamos rápidamente para el que no está familiarizado con léxicos qué significa pase, representa un spread de $18 por tonelada. Cuando uno mira esta información de los mercados de futuro, claramente que es pública y lo puede ver todo el mundo. Entonces, si un productor tiene soja y mira esta estructura de precios, imaginando que estas serían las únicas dos posiciones para vender, con un abril de 2.45 y un noviembre de 2.63, claramente la decisión del productor es me vendo sobre el noviembre. ¿Para qué? Para capturar los $18. Este aquí que todas las compañías, todos los farmers, todas las empresas tienen restricción financiera, con lo cual el farmer, el productor, la empresa, no es totalmente libre de definir cuándo vende. No es una decisión que va a estar atado a la evolución de precios del mercado. Acá empieza a jugar la necesidad de liquidez que tiene la compañía o que tiene el farmer. Planteándonos cuando llega el final del ciclo de cosecha, sobre el abril y sobre el mayo de todos los años se paga buena parte de los alquileres, se pagan todas las labores de cosecha, se pagan todos los insumos que fueron diferidos a cosecha, con lo cual técnicamente lo que podríamos decir es que cuando llega el momento de la cosecha del físico, normalmente no suele ser un buen momento para ponerle precio a los granos, porque hay mucha presión de cosecha, es decir, mucho jugador queriendo generar liquidez con la soja que empieza a ser disponible. Pero por otra parte, no es buen momento para preciar, pero es el momento de todo el año agrícola donde la caja pide más plata, por lo que decíamos antes, porque hay que pagar insumos, porque hay que pagar arrendamientos, porque hay que pagar servicio de cosecha y hay que pagar logística, hay que pagar fletes. Muy importante el consumo de plata en fletes, sobre todo en aquellas compañías o para aquellos productores que siembran lejos de los puertos. Es una gran variable a tener en cuenta en la estructura de costos de producción, la logística. Entonces decimos, yo no soy libre de vender en noviembre porque necesito la caja en abril. Entonces, ¿cómo puedo construir el valor del pase? De vuelta, si necesito liquidez en abril y necesito vender mi stock, mi inventario físico en el momento de cosecha. Y ahí es donde decíamos, empezamos a jugar y a relacionar los números. Si nosotros decimos, vendo el maíz en abril y lo recompro en el término sobre el julio, yo financié carry de soja, es decir, me guardo parte de la soja que no quiero vender porque me la quiero llevar en carry. Carry es una palabra, un sustantivo muy de jerga, que hace referencia de alguna manera al diferimiento de la intención de venta. Es decir, a quedarse estoqueado para llevar ese stock hacia adelante buscando una mejor estructura de precios de mercado. Justamente yéndose al backend de la cosecha cuando disminuye la liquidez del grano porque buena parte de la cosecha ya se comercializó. Entonces lo que decíamos antes, ¿no? Vendiendo el maíz en el disponible, recomprándolo en el término en julio, yo puedo financiar un carry de soja para capturar ese mayor valor. Ahora, imaginemos que no tengo maíz, que lo único que tengo es un inventario de soja. ¿Cómo puedo capturar el valor del noviembre? Bueno, yo sencillamente aquí voy a dar dos ejemplos de distintas variables para poder capturar un mejor precio de venta de la producción. El físico entra al mercado a partir de mediados de marzo, ¿no? En algunos lotes testigos de pampa húmeda, la soja más temprana, la cosecha se masifica a partir de aproximadamente el 5 de abril. ¿Existen herramientas de financiamiento para financiar, valga la redundancia, carry e inventarios? Por supuesto que sí. Si le pudiéramos poner un nombre, diríamos, quizás el más estándar de todos es el warrant, ¿sí? Es un certificado de depósito emitido por una guarrantera para tomar deuda. Entonces, si yo quiero llegar al noviembre para vender mi soja en zona de 260 y estoy parado en abril, donde ya dejo de tener sementera para pasar a tener inventario, lo que hago es, meto la soja en el silo bolsa,
tomo deuda contra un warrant, contra el certificado de depósito, y me lo llevo lo máximo que me permite el warrant, que son 180 días, 6 meses. ¿Sí? Hoy, los dólares para financiar capital de trabajo o para financiar retención de inventarios están en zona siempre por periodos de hasta un año, ¿no? En este caso estamos hablando de un pase de 7 meses. La deuda para financiar el carry está en zona del 3. Algo menos también, algo más también, dependiendo del banco y de la calidad crediticia de nuestro propio balance. Ahora, ese carry, ese pase de abril a noviembre de 18 dólares, si uno lo transforma en una tasa que surge de relacionar los 18 con los 2,45, ese pase rinde aproximadamente el 8% anual. ¿Qué significa esto entonces? Significa de que si yo tengo herramientas de financiamiento que me permitan hacerme de la caja en abril para pagar arriendos, para pagar labores, para pagar insumos, para pagar estructura, sin necesidad de vender la soja, puedo construir liquidez a partir de la deuda y el valor del pase, que en tasa anualizada rinde el 8, repaga enteramente el costo de la deuda que tomo para financiar ese carry, para diferir mi intención de venta. ¿Me explico? Acá lo que estamos haciendo es empezar a jugar con tasa de interés por productos de deuda en el mercado contra tasas implícitas que están contenidas en el pase de las posiciones en el mercado de futuros. Esto mismo lo podríamos hacer, como decíamos antes, liquidando posición de maíz o de cualquier otro grano para construir financiamiento para retener la soja, que por liquidez de mercado normalmente o históricamente el farmer, cuando necesitaba liquidez, buscaba desprenderse de distintos commodities, pero quedar largo, quedar retenido en soja para defender mejor el valor de su producción. Entonces, lo que estamos mostrando aquí como corolario, y ya de alguna manera cerrando este ejemplo, es cuando hablamos de posición comercial, cuando miramos el precio de un grano, no solamente es un precio sí, pero no solamente es un precio. Un inventario también es una herramienta de financiación. Como decíamos antes, no solamente por la posibilidad de guarrantear para diferir la intención de venta, buscando capturar un mejor precio, sino a través de la construcción de tasas de interés implícitas que me mejoran el promedio de precios de toda la producción. Entonces, todo lo que vamos a ver en agromanagement, en el primer módulo del posgrado que empieza el 7 de abril, donde vemos temas que tienen que ver con estrategias de financiamiento y estructuración de pasivos, donde vamos a ver algunos temas de M&A. M&A es un acrónimo muy de la industria financiera que significa Merger and Acquisition, es decir, fusiones y adquisiciones. Muchísima actividad en el mundo y en Argentina respecto de compra y de venta, ya no de granos, sino de empresas de nuestra cadena de valor. Vamos a ver herramientas de lo que también llamamos en la jerga herramientas de Business Intelligence, es decir, herramientas de tecnología aplicadas al agro, por las cuales, por ejemplo, un productor sentado en el living de su casa puede monitorear en tiempo real el trabajo del contratista de cosecha que está en su lote, ¿sí? A través de una página web, y donde puede no solamente controlar cuándo entra el lote, cuándo sale, sino toda la traza, toda la ruta que siguió la cosechadora a lo largo del lote y medir la velocidad de cosecha, que específicamente en esta labor la velocidad de la cosechadora juega mucho con la calidad del servicio. Es decir, normalmente hay ciertos estándares que fijan el límite en zona de 7 km por hora. Si la cosechadora va más rápido, porque el contratista necesita optimizar tiempos para hacer más cantidad de hectáreas, eso redunda en pérdidas de cosecha, y hay granos que no se levantan. Entonces, a través de herramientas que tienen entorno web, que se pueden monitorear en forma remota, el mismo productor desde su casa puede ir monitoreando la calidad del servicio de su contratista. Y también vamos a ver, sobre el final del módulo allá por junio,
muy interesantes realidades tan futuristas como lo que acabamos de ver de biotecnología, ¿no? La biotecnología yo la defino como una industria que es una especie de prima hermana del agro, que se ocupa básicamente de ¿qué? De transformar el conocimiento en productos o en genes, en descubrimientos científicos que luego se aplican a todos los cultivos de interés agronómico, a los efectos de optimizar los rendimientos a campo por lo que llamamos variedades GMO en la jerga, ¿no? Organismos modificados genéticamente. Toda la soja que se produce en el país es soja GMO, es soja transgénica, desde el año 96 que apareció la variedad RR, ¿no? La primera soja resistente al glifosato, y es una tendencia que, al igual que lo que veíamos en los videos, no tiene retorno, no tiene vuelta atrás. Entonces, creo sinceramente que si bien el agro en cuanto a praxis es exactamente el mismo que muchos años atrás, se trabaja la tierra para que obtengan los frutos a partir de la luz del sol, los minerales de la tierra, el trabajo humano y el agua, ¿sí? Independientemente de que las bases del negocio agrícola históricamente son siempre las mismas, creemos sinceramente que si buscamos un approach, buscamos una mirada a lo que va a ser el futuro del negocio y de la industria dentro de 10 años, nos vamos a encontrar con realidades que hoy no nos imaginamos. Hacia esa tendencia, con ese enfoque, queremos justamente compartir contenidos a lo largo de todo el curso de posgrado de agroeducación. De nuestra parte, de alguna manera, esto era lo que queríamos compartir con todos ustedes, con lo cual, nada, abierto a cualquier pregunta que pueda surgir, independientemente de que, nada, el canal de comunicación está abierto a los efectos de charlar de forma diferida, preguntas que puedan mandar eventualmente por mail, porque la pregunta aparece después, y mantener el contacto por cualquier pregunta, duda o inquietud vinculado a la actividad del posgrado. Pregunta Daniel, ¿qué negocio potencial ve en Argentina en el futuro? ¿Ve la Argentina en? En el futuro. Argentina va a ser un país productor de biotecnología, es decir, va a haber variedades genéticas en soja, en trigo, que desarrollen eventos pensados o generados por la industria científica local. Creo que Argentina, movido por ciertos cambios en los patrones de conducta del mercado mundial de forrajes, va a empezar a ser cada vez más un actor muy importante en el mercado mundial de alfalfa, porque al fin del día la alfalfa, no hablo de la alfalfa, digamos, de la pastura, la alfalfa de rollos, la que come la vaca de carne, los rollos que vemos en el campo cuando andamos por la ruta. Hablo de pronto de pasturas de alto contenido proteico que tienen un importante premio en el precio, que consume la industria láctea en el oriente del mundo. El segundo video que veíamos al inicio de la charla, que estaba en árabe, era un video de Almarai. Almarai es la compañía láctea más grande de Medio Oriente. Está en Arabia Saudita, es una compañía listada en la bolsa Riyadh con un valor de capitalización cercano a los 15.000 millones de dólares. Un monstruo, es una compañía gigante. Arabia Saudita fue históricamente un gran productor de alfalfa. Obviamente allá es desierto, el secano no existe, llueve menos de 100 milímetros por año, con lo cual toda la producción de forraje para integrarlo a la ración de la vaca lechera es con riego. Arabia Saudita, por decreto real, ha prohibido el uso de agua para riego a partir de enero de 2019. Entonces, todas las compañías lácteas que estaban integradas desde la producción de alfalfa hasta las marcas propias en góndolas, tienen que romper ese esquema de integración vertical y salir a producir el forraje en cualquier parte del mundo que no sea el propio Reino de Arabia Saudita. ¿Y qué es el forraje? ¿O qué es la proteína? Es agua convertida en otra cosa. Entonces, la verdad es que cuando uno mira la escasez hídrica de ciertas partes del mundo, sobre todo en países importadores de materia prima,
se da cuenta de que el agua empieza a jugar el partido. Cuando vienen compañías, en este caso Almaray, con su subsidiaria Fondomonte, a Argentina a producir alfalfa, al fin del día lo que necesita es agua para producir proteína, para integrar a su cadena de valor de su casa matriz de industria láctea en Arabia Saudita. Mucho trader, años se ha integrado hacia atrás en la pelea por el poroto de soja, produciéndolo per se. Esas experiencias históricas, la mayoría no fue buena y es una tendencia que ha discontinuado, pero cada vez más las praxis productivas y comerciales cambian en función de estos cambios de tendencias del mercado. Bueno, y hay un comentario, una pregunta que hace Diego Charaviglio. Además de lo climático, ¿por qué Fondomonte elige Argentina para producir? Tengo entendido que la alfalfa es muy costosa para exportar. Correcto. Es un cultivo, si uno lo pudiera definir, es un cultivo muy chúcaro, ¿no? Es un cultivo que necesita suplementación de agua en forma de riego, pero que a su vez durante toda la temporada de cosecha, que es toda la temporada estival, todo lo que es la primavera y el verano, idealmente no necesita agua. Pero Argentina no tiene zona libre de lluvias durante todo el año. No tiene zonas desérticas. Técnicamente, de acuerdo a la FAO, el país más apto para producir proteína de alfalfa es Sudán. Fíjense que estamos hablando de desierto, ¿no? Donde allí el agua no es de napa, no es de perforación, sino que es de represa del propio río Nilo. Es un cultivo difícil en cuanto al manejo agronómico, porque tiene tratamiento de especialidad. Es un cultivo donde para lograr la bonificación en el precio debe cumplir ciertos requisitos de calidad, sobre todo en contenido proteico, que si no los alcanza tiene un fuerte castigo en el precio. Pero básicamente cuando uno de alguna manera arma un margen de producción y sobre ese lote que tiene disponibilidad de agua en el subsuelo, armas un margen de soja bajo riego, de maíz bajo riego y de alfalfa bajo riego, toda la estructura de costos y precios relativos forman parte de ese margen. Ahí es donde tiene sentido para algunos productores incluir alfalfa en su plateo de rotación, sencillamente porque el mundo la demanda. Sobre todo porque quienes la consumen en forma de ración de la vaca lechera, normalmente Jersey, para producir leche, están discontinuando por regulaciones políticas su propia producción. ¿Lausi? Bueno, la verdad, un gusto. Brevemente, en una charla cortita, como le habíamos pedido a Diego, porque queríamos terminar a las 3 de la tarde, nos dio una visión excelente de lo que está pasando en los agronegocios en el mundo y que realmente Argentina no se puede quedar atrás. Tenemos la obligación de estar viendo esta cosa y viendo cómo nos podemos insertar en el mercado. Quizá lo que hablábamos recién con Diego, me estaban pasando los videos, parece que fuera, no sé, películas de tridimensionales, de otra que veíamos cuando éramos chiquitos, de Star Wars, etc. Pero hoy en día es lo que está pasando en el mercado y realmente el productor argentino tiene la capacidad como para no dejar pasar estas oportunidades. De hecho, nosotros desde Agroeducación hacemos constantemente viajes al exterior. Todos los años vamos a Estados Unidos, al Farm Progress, a visitar a los farmers del primer mundo, digamos. Hemos ido a Sudáfrica, China, y siempre los productores con los que vamos, que parece que son gringos de acá, gringos de 30 hectáreas, 90, 300 hectáreas, están a la par o superan en conocimiento o en temas agronómicos a los productores de otras partes del mundo. Así que bueno, no tenemos que dejar pasar estas oportunidades. El objetivo de la clase era eso, reinventar el negocio agrícola. Hoy en día necesitamos aumentar la rentabilidad, ya no solo por la parte productiva, sino por la parte financiera, por la parte económica, por la parte de comercialización, por la parte de logística. Son todas herramientas que vas a aprender, a desarrollar y a seguir experimentando, porque sin duda alguna todos estamos en el sector y todos la estamos llevando día a día a la práctica, pero tenemos que mejorarla. Es obligatoriamente para seguir en el mercado. Es un poquito el consejo de Diego, si no me equivoco. Sí, correcto. Si uno al fin del día quiere mayor rentabilidad por hectárea
y mayor producción por hectárea, el principal insumo para lograr eso es aplicar mayor conocimiento por hectárea. Y el conocimiento es una variable, es un insumo que en este negocio se adquiere a través del proceso de aprendizaje y a partir de la historia profesional de cada uno de nosotros. Entre todos esperamos que nos acompañen y juntos seguir reinventándonos en el negocio agropecuario. Muchas gracias.